En este episodio, el territorio virtual de Nación Vino se amplía a la Tierra de América para llegar a Perú, cuna del desarrollo económico del período colonial. Y en este encuentro unimos Perú y Argentina, Ica y Mendoza, y en una clase magistral paseamos por la cultura hispánica de la época, tradiciones, recuperación patrimonial, sueños e historias líquidas contenidas en las botellas y tinajas, de la mano de quien para mí es el caballero del pisco. Quédate ahí y déjate llevar por la magia de estos relatos. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame para conocer más de nuestro invitado. Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro. En este encuentro de Nación Vino se transforma en un espacio internacional con un invitado de lujo. Él es de la bella tierra peruana, nacido más precisamente en Ica, zona de desierto contigua al Océano Pacífico. Es orgullosamente iqueño. Sigo su labor, apasionada por cierto, desde inicios de 2016 y confieso que a través de toda su comunicación, ya sea con documentos y sus opiniones volcadas en escritos o bien en videos, he aprendido y comprendido mucho más de los orígenes del pisco que todos mis años anteriores. Siempre con sólidos fundamentos, ha demostrado que los orígenes del pisco están íntimamente ligados a Perú, y eso ha valido para que se transformara a través de los años en embajador de marca Perú para el pisco, y en un referente absoluto en todo lo relacionado a esta antiquísima bebida. Dice que es un contador de historias líquidas, las cuales te aseguro que no solo emocionan cuando lo escuchás o lees, sino que su relato está tan cargado de emotividad y pasión que, en un decir del refranero popular, se me hace agua a la boca pensando en esos sabores de su pisco. Te habla y te cuenta con orgullo y desde el corazón sobre su tierra, los orígenes de esta bebida, la herencia ancestral, herencia en la cual él tiene un rol protagónico al rescatarla y valorizarla. Hablando justamente de su pisco, es tan cuidadosa su elaboración que solo elige los sobresalientes al final del proceso para pasarlos a botella, y esto hace que se transformen en verdaderas joyas líquidas. Esta pasión que pone en las botellas ha logrado, entre otros hitos, llegar a lugares tan prestigiosos como el Cellar de Can Roca. Afirma que el pisco se toma puro, despacio y a besitos. Para mí es un enorme placer darle la bienvenida a Nación Vino al señor José Pepe Moquillaza. Pepe, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nación Vino. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y para mí siempre grato saludar a Mendoza, que yo considero la tercera ciudad en mi corazón, de todas. Tal cual, Pepe, sé que tenés una gran afinidad y una gran cercanía con Mendoza justamente. Sí, mira, los pueblos vitivinícolas somos especiales, ¿ya? O sea, la gente que vivimos, crecemos, que hemos nacido oliendo a vino, rodeados de parras, somos personas distintas al común de las personas. Y solemos encontrarnos, o sea, las personas que vienen de lugares tan especiales como los nuestros, se encuentran en el mundo y se atraen y se abrazan y comparten y somos compatibles, ¿no? Entonces, yo tengo 3 ciudades en mi corazón, varias candidatas, pero 3, ¿no? La primera es el Valle de Ica, donde yo nací, la segunda es Jerez de la Frontera, donde me encontré, y la tercera es Mendoza, donde tengo 1 millón de amigos como Roberto Carlos. Pepe, como yo siempre digo, bueno, Nación Vino es un espacio donde descorchamos historias en torno al vino. Y toda esta historia siempre tiene un origen, tiene un comienzo. Entonces,
como para dar inicio y ya arrancar con la charla, contanos por favor cómo empieza tu vinculación con el mundo del pisco, con el mundo del vino. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Qué recordás de tu infancia en torno al mundo del vino y el pisco, por favor? Sí, mira, precisamente en pueblos como los nuestros, Uh-huh. como el Valle de Ica o de Mendoza, por las venas te corre sangre con vino, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, sangre con pisco. ¿Por qué? Porque los de niñitos quieren ser o futbolista o productor de vino, productor de pisco, ¿no? Y yo, gordito, quería ser pisquero como casi todos mis amigos. Pero los sueños pues son a largo plazo, ¿no? Los sueños no se consiguen tan fácilmente y a mí la vida me llevó por otro lado. Tuve una formación profesional buena, siempre fui un poquito estudioso. Hice una carrera profesional cuando me dejé Ica y me vine a Lima muy rápido, ¿ya? Muy rápido. Tuve unas posiciones buenas y sobre todo aprendí mucho trabajando para una firma internacional de Alemania. Es una consultora de los ferrocarriles alemanes, del Deutsche Bahn. He tenido oficina en Buenos Aires. La matriz para América Latina estaba en Buenos Aires, entonces conozco muy bien Buenos Aires también. Y eso me hizo viajar mucho y a esta alma inquieta llenarla de conocimientos, de curiosidades, pero también a aprender a comer con vino. Uh-huh. Porque en mi pueblo era pisco antes, durante y después de las comidas. No se comía con vino. Mirá vos. Eso lo aprendí partiendo de Buenos Aires y luego con los viajes, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que aprendí era que en todas las vitiviniculturas del mundo había siempre una uva, que era el patito feo, Sí. y que llegaba alguien llegaba, la veía, la rescataba, la trataba como una reina y la convertía en un cisne. Uh-huh. Y había pasado en todos lados, siempre esa historia se había repetido. Y para mí, que había nacido en Ica, teníamos un compromiso con nuestra uva quebranta, que es la primera uva mestiza de América Latina. Uh-huh. Cruzando el Listán Prieto con Moyarcano, nace la quebranta en el 1600 más o menos, Uh-huh. y fue la reina durante más de 300 años, y a partir del 1990 como que se vino a pique el prestigio, ¿no? Uh-huh. A un iqueño esto es doloroso, es como que a un mendocino le digan que un Malbec no vale nada, ¿no? Y se propone rescatarlo, ¿no? Uh-huh. Como ahora está pasando con la criolla chica, la criolla grande, ¿no? Que eran negadas y hoy día Sí. se están usando y Uh-huh. poniendo en las etiquetas. Bueno, yo esto lo tenía como una gran inquietud, pero yo era un funcionario internacional, ¿sabes? Otra cosa. Sí, sí, sí. Iba ahí, que hablaba con mis amigos productores, y mis amigos, tenía amigos jóvenes de mi edad, pero también amigos muy mayores. Yo tenía 30 años, ellos tenían 75, productores, exproductores, Uh-huh. a quienes siempre escuché y a quienes tenía unas sabrosas conversaciones respecto a lo que Ica era, Uh-huh. cómo se formó la vitivinicultura, los grandes señores, los grandes productores, los grandes piscos, o sea, cómo se hacía Uh-huh. y cómo no se hacía. Lo aprendí, pero todo era teoría todavía, hasta que, bueno, en esas cosas profesionales que hay, yo había pasado de los ferrocarriles de Alemania, me tocó ser cabeza de la Comisión Nacional de Valores, Uh-huh. y controlando todas las emisiones de deuda de las empresas Uh-huh. y perseguir delitos financieros, ¿no? Que ese es el trabajo, un poco duro. Sí. Y como ya tú sabes, es tan duro que duré un año nada más. Pero después de ese año, tú no puedes trabajar por otro año, porque le has visto la vida financiera a todos, y no es Ujú. correcto que, sabiéndolo todo, tú trabajes en otro lado, así que tienes que buscar qué hacer. Uh-huh. Yo había sido admitido a un doctorado en Barcelona, en la escuela jesuita del ESADE, pero duraba 4 años y costaba mucha plata de la época, y yo solo tenía un año, tenía que volver a lo mío, que era el mundo corporativo. Sí. Había hecho un muy buen MBA, entonces fui a la escuela en busca de consejo. La escuela se llama PAD, que es la hermana del IAE de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y mis consejeros me dijeron, pues hombre, ¿y por qué no haces un sueño realidad? Te pasaste la maestría hablando de pisco. Yo recordé que ellos no me habían dejado hacer tesis de maestría sobre el pisco. Mira. Me dijeron claramente, tú eres un hombre internacional de infraestructura. Tu tema es la infraestructura. Tu tesis tiene que ser de infraestructura,
y como mi compañía se estaba yendo a Asia, entonces eché ojo a un sector que no estaba bien estudiado, que era el de las obras sanitarias. Y usé mi tesis sobre saneamiento y fue premiada, me enviaron a la Feria Mundial del Agua, o sea, fue muy bien, pero no era lo que yo quería. Entonces me lo hicieron recordar y me dijeron, mira, ¿cuánto te toma hacer un pisco? No, se hace en un mes, ya está hecho, luego se reposa y luego se embotella. ¿Y cuánto cuesta? No sé, $5,000. Mira, haz tu sueño, así te das el gusto y te das el gusto, ¿no? Así que hablé con mi esposa. Mi esposa me dijo, si es solo por un año, está bien, ¿no? Date el gusto, podemos vivir tranquilos acá, ¿no? Y vuelves a lo tuyo. Y bueno, pues, eso fue el año 2003 y aquí me tienes, Edgardo. Porque así como el vino te mancha la mano, el pisco te toca el alma, no regresa. Wow. O sea, Qué buen acá concepto. me tienes. Qué buen concepto, qué buena definición, Pepe, realmente. Sí, ahora, para las personas que nos escuchan, bueno, para mí mismo, que yo no soy un experto en pisco, ¿qué es, para darle un contexto a la charla, qué es el pisco, Pepe? El pisco es el alma del vino. El alma del vino. Ya. Wow. Pero ¿de qué vino? Viene el tema, ¿no? ¿De qué vino? Es el alma del vino de uvas pisqueras, que son las uvas fundacionales llegadas de España. Ya, las uvas vinieron para hacerse primero vino, para los rituales, ¿no? El vino de la misa. Entonces los españoles se dieron cuenta acá rápidamente que, a diferencia del verano europeo, que es muy corto y lluvioso, aquí era muy largo y seco. Entonces tendían los vinos dulces a irse a vinagre. Entonces lo que se hizo en América fue fortificarlos. O sea, como mosto se fortificaba recién estrujado y se hacía mistela. Ya, esa mistela fue el vino de la misa en la colonia. Y el segundo gran producto que era indispensable en la colonia fue algo que yo descubrí con los años, porque no me cuadraban los millones de litros que se producían en el Perú en 1600, 1610. Los documentos hablan de una producción entre el sur y el centro del Perú más de 20 millones de litros. Entonces no me cuadraban. O sea, podías exportar, había mercados. Potosí vivían 200.000 personas, pero en el año 1600 no existía Estrella y Gastón, Central, Maido, ¿no? O sea, no había gastronomía. Sí. Y tenía que ir a algún lado ese consumo, y recién hace unos años, atando cabos, caímos en cuenta de un detalle fundamental que nadie había considerado, porque ¿qué pasa? La historia se contextualiza, ¿ya? Eso es la gran lección que tenemos nosotros los peruanos. Es que una cosa es leer un párrafo, otra cosa es leer una página, otra cosa es leer un libro, y otra cosa es contextualizar el libro en una sociedad dinámica, ¿no? Tal cual. Entonces, en el año 1600, señores, no existía el agua potable. Bien. ¿Cuándo crees tú que en 1908 se mezcló con el agua? Si no, te morías. Cuando Cristo dijo, con la copa de vino en alto, esto es la vida, no estaba exagerando, porque el que no tomaba vino moría de infección. ¿Ya? O sea, esos simbolismos, mira, hay que contextualizar. Entonces ahí caí en cuenta. Ya atando cabos, vimos estadística virreinal y todo, y resulta pues que el vino era incluso medio de pago. Porque era parte del día a día de toda persona mezclar el alcohol con el agua, o tomar el vino puro o el aguardiente mezclado con agua o puro. Pero estabas obligado a tomar alcohol o te daba desintería, que era una infección muy fea. No existían los antibióticos tampoco, imagínate. Claro, tal cual. O sea, había que ser muy preventivo en la salud, ¿no? Recién ahí cuadró esto, y entonces al año 1600, produciendo millones de litros de vino, se exportaban, o sea, parte a Potosí, parte a lo que es Colombia, Ecuador, hoy en día, ¿no? Parte incluso a Panamá, toda la zona centroamericana, porque en México no se produjo mucho vino, se produjo poco.
y comenzaron a cruzar a través de una feria. No existía el canal de Panamá tampoco, había una feria de trueque que se llamaba de Portobelo. Las escuadras de galeones, las formaciones venían cada 3 meses a Portobelo, que era la parte más estrecha de Panamá, y ahí iban los comerciantes peruleros a hacer el intercambio de productos que tenían que venir hasta el Callao. La aduana real funcionaba allí y de ahí redistribuirse a todo el virreinato. Mira, y eso demoraba meses, ¿no? Era claro, seguro, sin duda. ¿No? Entonces, se tuvo que comenzar a producir ambos vinos, el de la misa y el del día al día. El vino prieto, le decían, aloque, oscuro, oxidado, ¿no? Pero el año 1613 ya habían habido prohibiciones reales que nadie hizo caso, ¿ya? Tú sabes que España andaba en guerra permanente todo el tiempo, el deporte era la guerra. Conquista. Y los que financiaban las guerras eran los feudales, pues los señores, ¿no? Los landlords, ¿no? Sí. Y se quejaron porque el vino del Perú había comenzado a exportarse a España. Y teníamos una gran ventaja, que es que aquí las uvas llegaban a 14, 15 bumé de contenido sacárico. Al fermentar se convierte en un vino de 15% de alcohol, y los vinos europeos tenían solo 11. Claro. Había una diferencia. 11 y medio. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestros vinos latinoamericanos eran más rendidores en términos de sanidad, eran más sanitarios. Tal cual. ¿Ya? Entonces se quejaron por la competencia desleal, y el rey, a quienes nadie... la correspondencia demoraba pues medio año, un año, ¿no? Claro, sí. Las órdenes llegaban y decían, maten todas las parras. Los viticultores mandaban una carta al rey apelando. No estamos de acuerdo. Entonces pasaba otro año y las parras seguían allí. Claro. Nadie le hacía caso hasta que el rey inteligente dijo, mira, ¿sabes qué? Hacemos una cosa. Prohibimos el trasvase de vino en Portobelo, en Panamá. Y bueno, taponeó un mercado, y ahí es donde comenzaron a sobrar millones de litros de vino en el Perú. Eso fue en 1614, Felipe III. Y el vino es un perecible, que la uva viene la siguiente cosecha, ya tú sabes, necesitamos espacio físico para el almacenaje, es perecible, no existía la electricidad, no había refrigeración. La gran pregunta, ¿qué hacemos? Y la respuesta fue, lo destilamos. Lo destilamos. Y de esa manera, pues, desocuparon las bodegas, liberaron espacio, pero el producto fue de tal calidad que rápidamente se hizo notorio el aguardiente que provenía del puerto de Pisco. Bien. Era tan fino que incluso se exportaba en botijuelas, en ánforas especiales, a los cuales también se les llamó piscos. ¿Ya? Entonces todos los destilados de otras zonas se podían criar en tinajas y transportar en odres, y los de Pisco se criaban en botijas que eran móviles de 70 litros. Entonces se hizo famoso, ¿no? Porque venían cargas en los navíos y venían tantas botijas peruleras llenas de pisco, o botijas de pisco, o piscos, tantos piscos, ¿no? Las guías de aduanas están ahí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es pisco? Es un producto histórico que se amalgamó con un lugar geográfico que se llama el Puerto de Pisco, que significa pájaro en quechua, y que se convirtió en el hub porque ahí funcionaba una aduana real. Entonces se consolidaban los cargamentos, y desde el puerto de Pisco salían llenos de botijas, llenos de pisco, valga la redundancia, ¿no? Un viaje promedio llevaba de 700 a 1000 botijas. Bien. ¿Ya? Promedio. En la época. Eso te da una idea del tamaño, ¿no? La escala del negocio era una escala bien grande. Bien grande para la época, claro, indudablemente. Sí, muy grande para la época. Sí, indudablemente. Pepe, realmente una verdadera clase de historia compactada, pero clarísimo. Qué bueno. Ahora, qué bueno.
Yo como mendocino, con una influencia importante por ahí del mercado de Chile, siempre consideré, como decía un poco en la presentación, hasta que te conocí en el 2016 y empecé a seguir tu actividad, para mí el pisco era chileno, realmente, o sea, uno tenía ese convencimiento. ¿Cuándo comienza? Porque, a ver, así como yo, seguramente han habido muchísimas personas. ¿Cuándo comienza tu cruzada para cambiar este concepto por ahí tan arraigado en el mercado, ¿no? De que el pisco no es chileno? ¿Y por qué decidiste que debías tomar esa posta, esa cruzada para defender el pisco? Es que, mira, ya había la inquietud siempre histórica, ya, pero creo que tengo la facilidad por mi formación financiera de hacer una especie de historia económica. Yo contextualizo y veo sectores dinámicos, ya no hago lecturas estáticas de las cosas. Entonces esa es la facilidad que yo tengo. Entonces estaba claro que había un localizador geográfico, es la principal diferencia geográfica, acuérdate. Una denominación de origen tiene dos componentes: una denominación de producto, aguardiente de vino, y un origen, es decir, el lugar de donde proviene. Bien. Entonces cuando tú hablas del aguardiente del Perú, aguardiente de vino, ¿de dónde viene? Puerto de Pisco. Aguardiente de Chile, denominación, aguardiente de vino, ¿de dónde viene? De Elqui. De Elqui, de Curicó, de Limarí. ¿Cómo se tiene que llamar? Claro, no puede llamarse pisco. Ya está, listo. Ya está. Segundo punto, histórico. El pueblo de La Unión, allá en Chile, se rebautizó como Pisco en 1936. Bien. En Perú se fundó la Santa María Magdalena de Pisco en 1572, al inicio del virreinato, del periodo virreinal. Bien. Histórico. Tercero, lexicográfico. ¿Por qué? Los quechuas, o sea, en Pisco se hablaba quechua. Pisco quiere decir piscu, ave, porque es un puerto lleno de aves, ¿no? Sí. En Elqui vivían los diaguitas, una etnia con una cultura profunda, y tenían su dialecto propio. La palabra pisco no existe, ¿ya? Y no tienen mar, entonces no se puede llamar ave porque no tienen bahía. Bien. ¿Ya? Y el cuarto es etnográfico, es decir, la gente. Si aquí vivían los incas y allá vivían los diaguitas, y más allá los mapuches y más allá los araucanos, ellos habían formado, bautizado sus cerros, sus ríos, sus bahías con voces propias. No puede haberse hecho con voces foráneas. Claro, tal cual. ¿Ya? Entonces, ahí está. Fundamento. Entonces, bueno, todo el fundamento es muy sólido, pero había que contextualizar y mirar un poco la estadística. Entonces, yo, bueno, con un poco de experiencia hemos estado indagando, ya no tanto en libros peruanos, en crónicas peruanas, sino lo último ha sido en estadística chilena, ya, e incluso hemos accedido a la estadística y se demuestra que a 1865 Elqui no era un lugar importante de producción. La zona importante era el Valle de Aconcagua, ¿ya? Sí. Y también está demostrado que hasta 1880, en plena guerra, hubo algún anuncio de aguardiente de Perú que venía en piscos, en las botijuelas. En las botijuelas. Y que el primer anuncio, la primera marca en Chile de pisco fue después de la guerra con Chile, precisamente, en 1884, cuando ya habían regresado, ¿no? Entonces, todo eso contextualizado te da una realidad, pero aquí viene el último hallazgo que hemos hecho. Habíamos encontrado una cita, se buscó y el historiador Carlos Buller encontró el documento. Mira, todas nuestras naciones tienen un sabio que hace el estudio de la naturaleza en el siglo XIX. Todos los países lo hicieron, no sé cómo se llamaba en Argentina. En Perú lo hizo el italiano Antonio Raimondi, quien editó los Atlas del Perú en el siglo XIX. En Chile se llamó Claudio Gay, un francés, Claude Gay. Y el señor Gay publicó la historia física y económica y política de Chile
y el tomo número 2 es sobre la agricultura. Bien. Y el señor Gay, en 1865, y editado, santificado, o sea, son datos concretos. Concretos. Refiere el nombre del aguardiente de Chile. Lo hemos descubierto hace 2 semanas. Hace muy poco, sí, sabía que... Hace muy poco. He escuchado comentarios. Sí, el aguardiente, mira, las diferencias desde entonces, ¿no? Se destilaba 2 veces. Ajá. Tenían que destilarlo 2 veces porque las condiciones eran distintas que las peruanas. Entonces, al primer aguardiente, que era un poco tosco, era una especie de Holanda, le llamaban guacho. Guacho. Y al segunda destilada, la segunda destilación, que era incluso un poco botanizada, hablan de poner anís, tenía un nombre un poco, digamos, hoy suena feo, pero era normal en la época, ¿no? Sí. Se llama aguardiente de chivato, porque se transportaba en odres, en cuero, de chivato, ¿no? Sí. Entonces tomaba, a ver, el aguardiente del Perú tomó el nombre de su envase, que era una ánfora, que se llama pisco. Y el de Chile, siendo un aguardiente de vino de doble destilación, tomó el nombre de su envase, que era un cuero. Un cuero, exacto. Entonces, y lo dice el señor Gay, no lo digo yo. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Claro. Hay grandes diferencias, pero yo también hablo de la solución, siempre lo digo, ¿no? Sí. Y es que Chile ya está... la industria del vino de Chile es realmente para sentirse muy gratificado por todo el trabajo que están haciendo al sur de Santiago, ¿no? Los valles del Maule, en Biobío, Itatá, ¿no? Están haciendo un gran trabajo y a mí cada día me da más gusto ver que hay nuevos productores pequeños haciendo cosas maravillosas, pero ya se ven voces diaguitas, voces mapuches, voces araucanas en los vinos, ya no quechuas. Claro. Entonces, ese es el camino que tiene que seguir el aguardiente. Y yo estoy seguro que eso va a pasar, porque el Valle del Elqui es hermoso el Valle del Elqui. Y Chile tiene atractivos y una cultura bonita que reivindicar. También. O sea, tienen que abrazar su cultura y todos vamos a ser felices en el barrio, de verdad. Tal cual. Como yo decía recién, Pepe, creo que es vital revalorizar justamente, ¿no? La cultura, revalorizar los orígenes, recuperarlos desde la investigación, como has hecho vos, tan profunda. Y justamente, bueno, desde esa investigación que te llevó a ser un comunicador apasionado del pisco, nace El Inquebrantable, tu marca del pisco. Contanos, por favor, contame, ¿qué es El Inquebrantable? ¿Cómo llegás al Inquebrantable? Mira, las marcas tienen historias. Todas, ¿no? A ver, todas. Ojo, eso es lo bueno. Cosa es historia, pero ojo, hay historias donde todo es verdad. Hay cuentos donde es parte verdad, algo de imaginación, y hay fábulas donde todo es imaginación. Nosotros contamos historias. Bien. ¿Ya? Entonces, que son las más emotivas, las que más son las más emotivas. Es que de verdad, mira, yo te había contado que los nacidos en Ica queríamos reivindicar la quebranta, que había sido una reina. Y entonces la marca Inquebrantable es una declaración de amor a la uva quebranta. Bien. Inquebrantable se hace piscos de quebranta, puros y mostos verdes. No se hace otro pisco que no sea quebranta. Ese es lo primero. Y la segunda era un grito de guerra. ¿Por qué? Porque nunca vamos a traicionar el proceso ancestral, la historia, las tradiciones, el marco geográfico. Entonces hay una doble promesa, ¿no? Una es de amor, otra es de rigor. Te propongo algo, hacemos un pequeñísimo corte para poder rellenar las copas de vino, las nuestras y las personas que nos estén escuchando. Dame 20 segundos para un pequeño corte. Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conoce más historias, participa con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Pepe, ¿y cómo se llega a un pisco de tan alta calidad como el tuyo? O sea, ¿cuánto demora el proceso? ¿Cuánto demora el tiempo de espera, de guarda? Esto lo pregunto desde mi postura de ser solo consumidor, ¿no? De no conocer detalles profundos. Es que mira, todo es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Uno nunca sabe nada, o sea, uno siempre tiene que estar en posición de aprender y yo aprendo y tal cual, no dejo de aprender, es una obsesión para mí el aprendizaje. Bien. Entonces, habíamos hecho el vino Gran Cru, que en lugar de ir a una barrica bordolesa, fue a un alambique. ¿Ya? Y el primer inquebrantable fue un suceso, cambió la historia de la quebranta que iba a pique y la revaloró, y hoy ya se considera, está volviendo a ser la reina, casi lo es, y ahora es la primera uva mestiza de América del Sur en la gran revolución de las uvas criollas. Mira. Nada menos. Claro, bueno, ahí está la quebranta. Pero nosotros aprendimos con el tiempo. El primer inquebrantable se embotelló con 9 meses de reposo, se embotelló en el año y se acabó inmediatamente. Bien. Y yo tenía que volver a mi trabajo, pero hubo acá algunos problemas políticos. Yo había sido un alto funcionario, entonces un amigo me dijo: Pepe, mejor no trabajes medio año más, no se vaya a complicar esto. Y entonces, bueno, nuevamente hablé con mi esposa y me dice: bueno, pero que sea solo un año más. Bueno, entonces hicimos el inquebrantable número 2, pero hice una travesura que fue un solo mosto espectacular, destilarlo en 3 destiladores distintos. Uno en una falca de leña, otro en un alambique a leños y otro en un alambique a gas, para hacerlos mutuamente comparables. Y ahí nació el inquebrantable 2, el inquebrantable 3 y el 4, lo siento, fue un nonato, porque cuando yo me equivoco, no nacen. No nacen, Son mis hijos, pero no deben nacer, no nació. Sí. Ya. Y bueno, fue el segundo año, pero ahí ya yo iba entendiendo que el pisco necesitaba más reposos. Y el 2 tuvo 2 años y el 3 años. Wow. ¿Pero por qué necesita el reposo? Sí. Porque ha habido una descomposición, una desintegración molecular. La destilación parte del principio que el vino hierve antes que el alcohol. El alcohol hierve a 78, el vino a 99 o 100. Entonces, ese vapor sale de un líquido, sale en vapor, y por un golpe de agua fría lo condensas y se vuelve líquido. Sí. Pero que sea líquido no quiere decir que esté integrado. Todavía está desarmado, ¿no? Todavía. Entonces, imagínate a mí que me corten la cabeza, me corten los pies y me pasen por una moledora de carne. Sí. Bueno, ese es el pisco recién hecho. ¿Cuánto tiempo necesita para integrarse? Claro. En mi experiencia, 2 años. 2 años. Mínimo. A partir de ahí comienza a ganar nobleza con los años, y a partir del 6º para 7º año se pone la cosa seria. Se pone la cosa seria, porque ya adquiere matices, profundidad, seda, persistencia. Sí. Ya te hace sentir no solo organolépticamente, sino te toca la fibra del corazón, o sea, te hace sentir cosas. Claro. Y a medida que fuimos avanzando, porque bueno, no pudimos irnos nunca, ¿no? Yo volví a trabajar, he tenido puestos, he estado como académico 3 años también en una escuela de negocios. Sí. Pero dándome tiempo para todo. Y ahora, desde hace 4 años, ya tenemos la norma, ¿no? Ya estamos convencidos que la barrera mínima son 10 años de reposo para los inquebrantables. 10 años. 10 años de reposo. Ahora, ¿cómo es posible? Me lo habías preguntado siempre contextualizando. Tienes que tener una buena esposa, si no, no. Son ellas las que permiten que los sueños se alcancen o no, Tal cual. Sí, indudablemente, Pepe, ya me queda más que claro el concepto y la contextualización. Sí, es que es verdad, hay que contextualizar. Sí. Somos muy literales, ¿ya? Y ese es un error grave, ¿no? Sí. Pepe, ¿y qué cantidad de botellas se elaboran del inquebrantable? ¿O es variable en función de año a año? No, varía, porque la naturaleza no es igual siempre. Igual. Sí. Ya, hay años buenos, hay años malos. El ser humano no es el mismo también, o sea,
Puedes estar muy bien, puedes estar muy mal, hay rachas buenas, hay rachas malas. Sí. Pero sobre todas las cosas, cuando son buenos años, yo hago unos 5 baches, los años buenos, de uva seleccionada, muy rigurosamente, y se destilan y se van conservando por separado. En los años malos no hago, y en los años que son solo buenos o regulares, he llegado a vender mosto hecho ya, sin destilar, porque no me convencía. Y no valía la pena destilarlos. Y los piscos que no califican, mira, los piscos son como tus hijos, ¿ya? Sí. Van avanzando, y hay algunos que parecen que van a descollar y resulta que se paran, y otros lo pasan, y de repente se vuelve a parar y vuelven a pasarlo. Pero hay otros que por errores tuyos, porque los errores de los hijos son por errores de los padres, lo hicimos mal algo, entonces no camina, o sea, se queda. Claro. Y cuando se queda va a una cuba que yo le llamo de los nonatos, donde están los piscos que no nacen, pero que usamos en las fiestas, en las reuniones de la familia. Antes apoyaba actividades culturales y de ahí se brindaban los pisco sours de honor, ¿no? Sí. Los errores los tengo también, son míos, ¿no? O sea, los asumo, o sea, me equivoqué. Aquí nadie tiene la culpa sino yo, el padre. Igual, un hijo, claro. Hijo malo, padre distraído, padre equivocado. No hay de otra forma. Sí, me parece absolutamente válida tu comparación, Pepe, porque bien se dice que el vino es un ser vivo, con lo cual calculo que el pisco exactamente también es un ser vivo, con lo cual me parece que esta comparación de vinos pisco con hijos realmente, bueno, es muy valedera y por cierto muy, muy profunda. Sé que no disponemos de mucho tiempo, que esta iba a ser una entrevista, digamos, un primer encuentro para después por ahí poder profundizar a futuro cuando me des la oportunidad, pero no quiero dejar de pasar por alto tu experiencia con el mundo del vino, o sea, lo que también estás desarrollando en torno al vino ahí en tu Perú natal. Sí, bueno, ¿qué pasa? Hace 10 años comenzó una matanza de uvas pisqueras increíble. Porque al igual que Mendoza, la costa del Perú se ha vuelto potencia agroexportadora de frutas. Entonces se mataban las parras pisqueras para sembrar uvas de mesa, espárragos, tomates, pimientos. Y hemos perdido tierra, hemos perdido agua y hemos perdido hombres. Lo siento mucho también. Gentes que estaban en nuestro mundo cambiaron de mundo. Y la única forma, habíamos tenido un terremoto en el 2007, acuérdate, que nos había hecho leña, y donde no recibimos ayuda de nada, de nadie, y había que tomar una decisión sobre qué hacer, y mi preocupación era que la industria del pisco se muera por falta de uvas. Y es ahí donde comencé a investigar la industria y en cuenta que la segunda actividad económica del virreinato era producir vinos y aguardiente, y que había que hacer vinos. Ya yo había viajado, y había viajado bastante, y me había dado cuenta pues de que, mira, en Jerez es casi 90% palomino fino y tienen 7 bebidas donde solo varía el nivel de fortificación. O sea, el porcentaje de alcohol añadido determina qué bebida es. Con una sola uva, 90%. Y en el Valle de Mosel en Alemania tienen 90% es Riesling y tienen 6 productos por la cantidad sacárica presente. ¿Ya? O sea, desde el Trocken, ¿no? Cabinet, y luego va subiendo en azúcar, ¿no? Auslese y Auslese y todo, Ice Wine al final, y entonces todos tienen un portafolio de productos con una sola uva, y Perú tenía 8 uvas pisqueras y un solo producto, pisco. Al inverso. Entonces, había que recuperar, entonces ahí comenzamos la recuperación con mi socio Camilo Quintana. Él había comprado un viñedo en Iguanco, Cerro Azul, y producimos los primeros vinos de uvas pisqueras después de más de un siglo que había pasado la guerra, ¿no? Elaboramos un vino de quebranta, luego una cofermentación de albilla con moscat de Alejandría, que llamamos Italia aquí, y esos vinos terminaron en el Sellar de Can Roca cuando vino el Pitu por aquí, que lo conocimos y enganchó rápidamente, visionario él.
Luego vino Mati, los conocimos allá, es toda una linda historia de cómo nos conocimos con Matías, enganchamos, pasamos unas vacaciones juntos en el Perú. Se suponía que ese lugar iba a desaparecer por lluvias torrenciales. Matías dijo, la naturaleza siempre está con las personas buenas, como siempre dice, y efectivamente no llovió ni una gota y pasamos las mejores vacaciones de la vida. Mira. Y regresando, nace Mimo, Michelini Moquillaza, como un proyecto que son vinos del desierto. Vinos del desierto. No vinos frente al mar como en Iguanco, sino vinos del desierto, vinos de arena, vinos de sufrimiento, ¿ya? Vinos de garra, de arcilla, o sea, vinos de riesgo. Sí. Y eso es lo que hacemos con Matías, estamos muy contentos por los resultados, pero ahora ya el descubrimiento de toda la parte técnica de las uvas pisqueras, resulta que Perú es el banco genético de las uvas fundacionales, ¿no? Porque tanto el Listán Preto como la Muscada Alejandría pues, viajaron por América, pero aquí tenemos el Mollar Cano. El pisco las encapsuló, las protegió, ¿ya? No salió a ningún lado, las tenemos. Aquí está la albilla, que es Palomino, Palomino fino, Listán blanco, la tenemos. Y aquí nació la Quebranta, que es la primera mestiza, ¿no? Entonces tenemos bastante trabajo para hacer. También valoramos que tenemos el ánfora, la botija perulera es única en el mundo. Es única en el mundo, o sea, está entre ánfora, botija, tinaja y el Kebri de Georgia. Ahí estamos nosotros. Matías, cuando las vio aquí por primera vez, dijo, las quiero. Me pasé un mes buscando por todo el Valle de Ica, encontramos 30, 22 las llenamos de vino y se arruinó el 50%. Wow. Pero el vino que salió de ahí, Matías sabía que iba a ser sobresaliente y además él tenía en la cabeza ya la etiqueta de Mimo, que es la reproducción de una botija, cuyo arte lo hizo Carolina Zaguán, ¿no? Que es una genia. De Mendoza. Entonces, todos los astros alineados, pero por sobre todo la buena onda, el amor, la pasión genuina, no la interesada, de querer construir, que Matías es un alma como la nuestra, ¿no? Genial. Pepe, como decía recién, sé que tu tiempo es muy acotado, muy ajustado por tus otras obligaciones. Te comprometo, por favor, si es posible, que podamos tener un nuevo encuentro para poder profundizar en otros temas. Y me gustaría terminar con una pregunta. ¿Hay proyectos en marcha o al menos ideas de poder traer algún desarrollo del estilo Perú a Mendoza? Mira, nosotros tenemos el trabajo con Matías fue una alianza, una carretera de doble vía, ¿ya? Porque mi valle se llama Ica. Ica, sí. Y el valle de Mati se llama Uco. Este es un puente vínico entre Ica, Uco, entre Perú y Argentina, entre los Michelini con M y los Moquillaza con M. Es mucho más que eso. Entonces nosotros, el proyecto es hacer vino aquí. Matías nos enseñaba a hacer vino y nosotros tenemos que hacer allá, destilar aguardiente de vino que no se va a llamar pisco, se va a llamar Uco, su lugar de origen. Hicimos unas pruebas que fueron un éxito rotundo. Mati ya ha dejado de viajar por todo este tema que ha pasado. Entiendo que está trabajando duro en el asunto para implementarlo, ¿no? Pero voy a trabajar allá. Bien. Me encanta Salta, quisiera hacer algo en Salta, la verdad. Y allá hay un vitícola que trabajó en el Valle de Ica, que está trabajando en el Esteco ya hace varios años. En el Esteco, que se llama, el apellido Tellechea, no me acuerdo su nombre ahorita, pero él conoce las uvas pisqueras muy bien, y creo que podríamos hacer algo con él allá. Hay siempre ganas, pero siempre hay que encontrar el alma gemela, ¿ya? Tal cual. Quiero hacer por negocio, no lo quiero hacer, quiero hacer por energía, ¿ya? Por vibra. Claro, que es a la larga como terminan siendo, pero exitosísimos los proyectos, ¿no? Y los productos, fundamentalmente, o sea, productos que se ejecutan. Me encantó eso de aguardiente de uva, qué concepto, realmente.
Sí, lo hemos trabajado con Matías muy bien, ¿ya? Sí, y hay algo también que lo quiero transmitir a todos, porque hay tanto chico. Mendoza es un sitio donde las generaciones conviven, y eso a mí me emociona. Eso no pasa acá en Perú. Ajá. Ya ves generaciones de ainólogos de 60 años, de 50, de 40, de 30, los de 20 ya vienen, ¿ya? Sí, tal cual, exactamente, Pepe. Esta es una lección que yo he aprendido, pero me gusta transmitirla, ¿ya? Ajá. Todos nuestros proyectos, todos, Sí. parecían fracasos. Uh-huh. Y eran éxitos. Todos, ¿ah? Todos. Los que te he mencionado parecían fracasos. Sí. Perseveramos y después de 3, 4 años nos da la razón la historia, digamos la industria, Sí. porque no esperes que la persona que no te daba la razón lo reconozca. Eso no va a pasar, pero no es relevante. Sí. ¿Ya? O sea, hay que perseverar. Si tú crees en ello, persevera, no te rindas, Sí. porque vas a llegar. Exactamente. Vas a llegar. Exactamente, Pepe. Un enorme mensaje, un hermoso mensaje, pero además también reafirma la historia, el concepto de lo que has mencionado a lo largo de la charla, que siempre hay una gran mujer detrás de un gran hombre. Ah, sí, claro. Por supuesto. Porque tantos proyectos que decías que estaban destinados al fracaso, pero tu esposa siempre ahí apoyando y poniendo el hombro, así que... Sí, los triunfos se saborean, pues, ¿no? Sí, tenías razón. Uh-huh. O sea, ¿quieres recuperar la quebranta? Pepe, estás re loco. Oye, ¿quieres hacer vino de quebranta? Más loco que antes. ¿Quieres usar botijas? Yo pensé que Matías estaba loco. Ahora yo le doy la razón y se lo agradezco. Porque otro de los proyectos es iniciar la fabricación de las botijas y devolverle ese envase al Perú. Sí. No encontramos todavía el capital para hacerlo, pero ya está desarrollado el tema, ¿no? Y queremos recuperar el destilador ancestral La Falca también. Igual, Pepe, ¿estás loco? No, van a ver. Sí. Con locura se comienza. Me parece fantástico eso de, como hemos dicho a lo largo del encuentro, Pepe, de revalorizar. Días pasados justamente leía una nota sobre el tema de un proyecto que creo que ha estado 2 años en desarrollo en Europa, sobre esto de construir justamente tinajas para elaborar vinos, dotándolas de tecnología, ¿cierto? Para por ahí colaborar en la conservación, la limpieza fundamentalmente, pero me pareció muy interesante esto de recurrir a esos viejos y antiguos envases. Así que, bueno, Pepe, infinitamente agradecido por este encuentro. Como te digo, tengo muchísimas preguntas más para hacerte, muchísimos temas más para hablar en torno al vino, al pisco y la comida, ¿no? Que tanto rol protagónico tiene también ahí en Perú junto al pisco. Así que bueno, espero no falte oportunidad de poder contactarte nuevamente, que podamos charlar y profundizar un poquito más en estos aspectos, ¿no? Insisto, sos una persona admirable que transmite con pasión el mensaje, que transmite con pasión todo lo que el pisco significa. Así que ha sido pero un enorme placer este primer encuentro con vos en esta charla en Nación Vino. Muchísimas gracias, ¿ya? Y les mando un gran abrazo a todos mis amigos de Mendoza. La próxima vez que vaya voy a tener que hacer una cata grande para poder verlos a todos, porque siempre que yo voy corriendo, ¿no? Entonces no me alcanza el tiempo. Yo al menos quiero abrazarlos, al menos. Claro. Ya algo haremos, así que espero verte ahí, Edgardo. ¿Sí? Hay que permanecer más tiempo, sí, sin duda, para poder intercambiar charlas y momentos tan agradables. Así que bueno, Pepe, un abrazo inmenso también desde acá. Cuídense mucho y bueno, hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima, muchas gracias. Por tu tiempo, Pepe. Chao. Muy amable, gracias. Mil gracias. A ti. Espero hayas disfrutado tanto como yo de este encuentro. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!